digamos entonces que ahí se sigue manejando ese tema de la dualidad entre la fantasía y la ilusión de Europa, o la fantasía de Europa de ver a América como un cuerpo de mujer a poseer, pero por otra parte la negación de la humanidad para los habitantes de esos territorios. Eso es una cosa que hasta hoy en día sigue existiendo, esa dualidad entre el bueno y el mal, el salvaje bueno y el salvaje malo, que hasta el día de hoy, por ejemplo, viene marcando bastante las políticas de migración en Europa. Estos ejemplos que tengo aquí pues son de Suiza, ¿no? En donde se hace una campaña, por ejemplo, donde hay una asociación directa del extranjero, y ahorita lo decía también aquí César. Esto es una campaña para votar una ley que se aprobó además, que es una ley de una deportación automática para extranjeros que ocurran esta es la de la deportación automática, y esa es contra un proyecto en donde la nacionalización se permitía de alguna manera un poquito más sencilla o un poquito menos compleja, porque Suiza es como el país más experto en construir permanentemente extranjeros. Y lo mismo sucede también, aquí es un aviso que dice que la violencia por medio de los jóvenes extranjeros ha subido en un 185%. Lo mismo aquí, y comienza a construirse esa imagen del extranjero como el tipo criminal peligroso. Si tú te lo encuentras en la calle, mejor cámbiate de acera porque ahí viene el tipo. Prácticamente ese extranjero criminal lo veo yo como una continuidad de la figura del salvaje o del caníbal. Y a cambio de eso pues tenemos la evangelización en esa época y lo que hoy en día aquí llamamos como integración. El debate de integración no sé exactamente cómo será la situación aquí en Cataluña o en el Estado español, pero por lo menos en la parte alemana y bueno, en Suiza, pues la integración prácticamente es una exigencia de asumir, no de asumirnos, de que los extranjeros y las extranjeras nos asumamos como lo que el sistema europeo dice que tenemos que ser para poder estar aquí, ¿no? Entonces, eso es como para ver algo de que esa idea del caníbal se ha seguido desarrollando hasta hoy en día. Y volvería aquí rápidamente otra vez al principio, como esa fantasía de Europa, que en un principio, esta ilustración por ejemplo se refiere sobre todo en el tercer viaje de Colón, creo que llega al Orinoco. El Orinoco es como el cuarto río más grande del mundo y el delta del Orinoco es una cosa gigantísima, y el güey cuando llegó allí como que miró y dijo esto es el Edén, ¿no? También como lo dijo después el cantante de aquí, como cuando el América es el Edén, ¿no? Cuando Dios hizo el Edén, cuando Dios hizo el Edén pensó en América, ¿no? Entonces, en un principio hay como esa parte de la fantasía, y es ver a América un poco por la exuberancia de la naturaleza que no habían conocido, verlo como el referente del Edén, ¿ya? Y decían que este río Orinoco tendría que venir de aguas infinitas y etcétera. Se suponía que navegando por el Orinoco hacia arriba pues iba a parar uno al mero Edén, o sea, prácticamente llegaba a hacerle la visita ahí a Adán y Eva, pues. Y estas eran las fantasías en donde veían monstruos indígenas que montaban sobre esos monstruos, y era como sí, totalmente alborotado, digamos, ese entendimiento del mundo, o de ese llamado nuevo mundo, ¿no? En ese momento también, bueno, la imagen o la figura del caníbal surge, y a lo mejor, como digo, ya lo conocen ustedes alguno aquí, de un malentendido lingüístico. Colón llega ahí al Caribe y los taínos le hablan. Él supuestamente entiende todo lo que dicen los taínos, al parecer. Entonces le hablan de que hay unos tipos súper salvajes que hay por ahí, y Colón parece reconocer que ellos tienen mucho miedo de ese personaje. La expresión misma caníbal supuestamente refiere al Gengis Khan, porque él supone que está en Asia. Entonces dice, bueno, esos tipos tan salvajes deben ser los descendientes de Gengis Khan, que vienen hasta por aquí a azotar a la gente. Pero él se da cuenta de que los indígenas siguen hablando de otro grupo, que son los caribes. Supuestamente hay una
traslación lingüística allí, o malentendido lingüístico de pasar de Caribe a caníbales, etc. El caso es que en un principio los caníbales son figuras mitológicas, monstruosas, que tienen un ojo en la cabeza, así lo describen también en los cronistas, o por lo menos Colón también. Son como algunos monstruos que son parte de la proyección misma del pensamiento europeo allí. Sin embargo, ya después comienza a construirse la idea comienza a cambiarse, digamos, la idea del caníbal. Ese también es una ilustración acerca de cómo supuestamente cuando Colón viajaba se encontraba todos esos personajes en el océano. Vaya uno a saber lo que ese güey se tomaba o fumaba para ver todo eso. Pero en todo caso, digamos que la construcción del caníbal viene ahí, sobre todo ya después como una figura que comienza a repetirse en los informes que llegan de estas expediciones, y esos informes pues son las ilustraciones y las crónicas, ilustraciones que muchas veces no se hacen allá en directo viendo, sino que hacen ilustradores, la mayoría flamencos y alemanes, basados en las narraciones que cuentan otras personas que vienen de allá. Entonces aquí tenemos un mapa, este tipo de Jodocus Ondius, que hizo un mapa, y estas son la Guyana, y esa figura rara del habitante de Abya Yala o de América, como un habitante medio monstruoso, comienza a verse aquí en estas figuras que son como descabezados, descabezadas. Este artista parece que ya lo había hecho estas ilustraciones en relación a otras expediciones, creo que con relación a Escocia o algo así. O sea, puede que no sea una particularidad de este artista para referirse a América, pero en cualquier forma comienza a construir un imaginario de esos habitantes monstruosos de América Latina, o del continente americano, de Abya Yala. Así vamos llegando pues aquí a uno de los grandes maestros de la ficción caníbal, que es un ilustrador que se llama Teodoro de Bry, o de Bry, flamenco, y que comienza e ilustra un libro que es la historia, es un libro de 1557 y se llamaría como la historia real y la descripción de un paisaje de salvajes, desnudos, que hacen muchas muecas, que comen seres humanos, y en el Nuevo Mundo, y que están en el Nuevo Mundo de América, y que antes y después del nacimiento de Cristo estaban desconocidos. Y bueno, esta narración de Hans Staden, que era además un mercenario alemán, ¿ya? Estaba sirviendo en las misiones, primero creo que portugués y después bajo bandera del reino español. Esas descripciones son las que después Teodoro de Bry ilustra, y tiene como una variedad allí, ¿no? Hans Staden tiene relatos como, por ejemplo, hablando del caníbal, porque Hans Staden estuvo fue prisionero de algunas comunidades tupinambas, y después fue liberado por pago de, o sea, hubo después un banco, creo que francés o algo así, que paga para liberarlo de ahí. El tipo entonces escribe como todas sus aventuras, y entonces comienza a decir, bueno, que él vio allá como la gente comían gente. Y entonces dice, cuando ya, un pequeño extracto que saqué del internet, cuando ya está desollado, un hombre lo toma y le corta las piernas por encima de las rodillas y también los brazos. Después le abren los costados, separan el espaldar de la parte delantera y lo reparten entre sí. Pero las mujeres guardan los intestinos, los hierven y del caldo hacen una sopa. Comen los intestinos y también la carne de la cabeza, los sesos, la lengua y lo demás que tenga son para las criaturas. Estas son otras de las
de las ilustraciones de este personaje, Teodoro de Bry, que